Bueno, mientras algunos compañeros se siguen conectando, vamos a ir preparando para comenzar, ¿sí? Así comenzamos a orar. Igual hoy es cortito porque yo solo le doy la parte de las funciones de la placenta, incluida la función endocrina. Así que es cortito, es una sola partecita, así que... Ahí está. Ustedes me dicen si se ve el PowerPoint, ¿se ve? Sí. Sí. Genial, vamos a esperar igual unos minutitos porque se siguen conectando. Y ahora comenzamos. Toda la primera parte, igual ustedes ya la habrán visto, ya la leyeron, ya lo habrán visto en ISTO también. Así que lo repasamos rapidito y después ya comenzamos con las funciones, ¿sí? Bueno. Ahí está. Bueno, comenzamos entonces con las generalidades de la parte de las funciones endocrinas de la placenta y el resto de las funciones que también vamos a ver, ¿sí? con menor detalle. Bueno, vamos a esperar un minutito. Bueno, acá en estas primeras filminas es donde aparece un poquito más detallado todo lo que es el proceso desde que ocurre la fecundación, que sería acá el primer dibujito, ¿no? Donde está la célula que se forma, ¿sí? Luego de la fecundación, y esa célula comienza a dividirse. ¿Por qué tipo de división? ¿Qué división le ocurre luego de la fecundación a la nueva célula que se forma? Mitosis. Exacto, mitosis, porque ya al unirse el gameto femenino con el gameto negativo, se restituye el número diploide, ¿sí? de cromosomas y se generaba ¿qué más? ¿Qué más se definía al momento de la fecundación? El sexo. El sexo. ¿Qué sexo? Cromosómico. Bien, se definía el sexo cromosómico, ¿sí? Es decir, el gameto femenino, que es el ovocito, traía un cromosoma sexual X siempre, porque proviene de su división, siempre al dividirse por meiosis, las células hijas se pueden llevar solo un cromosoma de tipo X. Pero en cambio el espermatozoide, al dividirse, el gameto, digamos, masculino, cuando se produce su gametogénesis, cada célula hija se puede llevar o un cromosoma X o un cromosoma Y, que al unirse en la fecundación, un gameto femenino con un gameto negativo, ¿sí? completan el par sexual, el par cromosómico sexual, que es el último par, y se genera así el nuevo sexo del nuevo individuo, que va a ser XX para el sexo cromosómico femenino o XY para el sexo cromosómico masculino. ¿Sí? Luego de ahí comienza un proceso de división mitótica, es decir, se produce la división de muchas células hijas, ¿sí? Y esto a su vez, si la fecundación ocurría generalmente, ¿en qué lugar de las trompas de falopio era el principal lugar donde ocurría la fecundación? La ampolla de la trompa. En la ampolla de las trompas de falopio o en la ampolla de las trompas uterinas, el lugar más amplio, ¿no? Y ahí es donde generalmente ocurre la fecundación. Y luego de que ocurre la fecundación, esta bolita de células que comienza a dividirse, empieza un proceso de viaje desde la parte distal de las trompas, en donde se produce la fecundación, hacia el centro, ¿sí? Para lograr llegar ¿a dónde? ¿A dónde quiere llegar en ese viaje?
ese macizo celular. ¿Hasta dónde quiere ir? Exactamente, la idea es que vaya, ¿sí? desde alguna de las ampollas en donde se produce la fecundación, vaya viajando hacia el centro, que sería hasta llegar a la cavidad uterina para lograr la implantación, ¿sí? Y mientras eso pasa, mientras ocurre ese viajecito, se sigue produciendo el proceso de división, ¿sí? Entonces se produce primero un estadio que se llama mórula, ¿sí? Luego se produce un proceso de, pasa de 8 células, 16 células, 32 células, y se comienza a producir distintos tipos celulares, ¿sí? Y esto ya es cuando adquiere dos tipos celulares, uno interior y uno exterior, ¿sí? Se comienza a llamar blastocito, ¿sí? O blastocisti, ¿sí? Solamente blastocito. Y luego, entre medio está la capa externa, ¿sí? De células, y en el interior está el segundo tipo de células, ¿sí? Y por entre medio se comienza a formar una cavidad donde se comienza a contener líquido, ¿sí? Esa cavidad se llama blastocele, ¿sí? El macizo celular externo va a ser lo que va a dar la placenta, ¿sí? Al momento de la implantación, ¿sí? Va a ser el trofoblasto, y el macizo celular interno es lo que va a ser el embrioblasto, ¿sí? Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí. Sí. Genial, entonces, ese macizo ese tipo celular externo, ¿sí? Que se llamaba trofoblasto, a su vez va a ser el que va a tener células que van a tener el trabajo, cuando llegan al útero, la tarea de penetrar qué parte del útero es donde tienen que penetrar para producir la implantación. El endometrio. El endometrio, exactamente. La idea es que que penetren en el endometrio, se alojen hasta esa porción y no pasen más allá del endometrio, donde ya viene el miometrio, porque ahí es un lugar donde no tendría que estar, porque al producirse, como la función del miometrio, que es muscular, es contraerse, al producirse una contracción generaría la expulsión y se rompería, digamos, ese macizo celular o ese tipo celular, por lo tanto no generaría un embarazo apropiado y habría pérdidas, ¿sí? No es un lugar óptimo para que ocurra la implantación. La implantación tiene que estar hasta el nivel del endometrio. Y para esto se diferencian las células del trofoblasto en dos tipos celulares, ¿sí? Una porción que va a ser el citotrofoblasto y otra porción que se va a llamar sincitiotrofoblasto, ¿sí? Una va a tener la función de ir como excavando la parte de las células del endometrio, ¿sí? Y la otra va a ser como una pared que va a ir frenando para que no avance más allá, ¿sí? del endometrio, que quede dentro de la porción del endometrio, que no avance hacia el miometrio, ¿sí? Y después dice que este proceso de implantación es un proceso que está estimulado por ¿qué hormona? Principalmente, acá está escrito, pero ustedes ya lo veníamos hablando, ¿sí? Va a estar, ¿cómo es? Va a estar estimulado principalmente por la hormona progesterona, que al principio, durante toda esta parte del proceso, el inicio, ¿sí? ¿De dónde va a provenir esa cantidad de progesterona que necesita el proceso? ¿De qué? ¿Del cuerpo lúteo? Exacto, como dijeron, del cuerpo lúteo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía no tengo placenta formada. Hasta acá nunca hablamos de que se formó la placenta, ¿sí? Y sabemos que en qué fase va a estar en qué fase del ciclo uterino se va a encontrar el endometrio, ¿sí? Para que pueda ocurrir la implantación. ¿En qué fase tenía que estar? Secretora. Claro, fíjense que está en fase secretoria y concuerda con que predomina la progesterona. En esa fase estaban las condiciones histológicas y secretoras y nutricionales y con la cantidad de vasos adecuados en el endometrio para que ocurra esta implantación, ¿sí? Luego de que pasan unos cuantos días, ¿sí? Que son de 6 a 7 semanas,
que el cuerpo lúteo, en lugar de involucionar y pasar a cuerpo albicans, cuando hay un embarazo, sigue como cuerpo amarillo, cargado de mucho contenido lipídico, y sigue produciendo muchas hormonas, ¿sí? Se mantiene activo. ¿Durante cuánto? Durante 5, 6, 7 semanas, ¿sí? Hasta que le da tiempo que la placenta se forme, ¿sí? Y comience su actividad endocrina, comience la producción hormonal, ¿sí? Una vez que la placenta comanda la esteroidogénesis, ¿sí? A partir de las células del sincitio trofoblasto, comienza a producirse una hormona que se conoce como HCG, ¿sí? Que eso quiere decir G de gonadotrofina, ¿sí? C de coriónica, porque va a venir desde el corión, de la placenta, ¿sí? Y H chiquita, minúscula quiero decir, porque es de la especie humana, ¿sí? Todas aquellas que tengan en el nombre la palabra coriónica van a ser porque es el lugar donde se originan, ¿sí? Del corión. Y el tipo de hormona lo da el primer nombre, ¿sí? Esto es una gonadotrofina, ¿sí? Porque va a cumplir la función de ¿qué hormona? Si ustedes piensan en lo que ya hablamos en la clase anterior, exactamente, va a cumplir la función de una de las gonadotrofinas hipofisarias, ¿sí? Que era la LH, la hormona luteínica. Fíjense que había mucha progesterona porque estimulaba, esas células del cuerpo lúteo se veían muy estimuladas por la LH principalmente, ¿sí? Durante la segunda mitad del ciclo, y eso mantenía activo el cuerpo lúteo para producir mucha progesterona. Y ahora, en lugar de que haya mucha LH, comienza a haber mucha HCG, que va a cumplir el mismo rol que la LH, es decir, va a estimular, pero ahora no más al cuerpo lúteo, sino a la propia placenta para que produzca mucha progesterona, entre otras hormonas, ¿sí? Estimula la producción de otras hormonas. ¿Y por qué decíamos que actúa como la LH? ¿Qué compartía con la LH? De vuelta, porque no te entendí. ¿Lo puedes repetir? La unidad beta. La subunidad beta, perfecto. Comparten también, aparte de que tienen la misma estructura de la subunidad alfa, la subunidad beta es muy similar. Entonces, lo que comparten es la unión al mismo receptor, por lo tanto, producen un efecto muy similar, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, profe. Genial. Entonces dijimos que hasta este punto se habían separado, se habían como vuelto a formar dos capas dentro de ese trofoblasto, que una se llamaba citotrofoblasto y la otra se llamaba sincitio trofoblasto, ¿sí? A ver, vamos al siguiente. Ahí está. El citotrofoblasto va a formar una columna de células que van a ser las que van a invadir el endometrio, ¿sí? Estas son las que van a tratar de ir como comiendo el endometrio para meterse, ¿sí? Y van a ser las encargadas de así formar las vellosidades que van a ir evolucionando. De estadio primario, ¿sí? Cuando solo atraviesan la primer porción, ¿sí? De células. El estadio secundario es cuando, aparte de atravesar la primera porción de células, también queda la membrana, y el tercer estadio es cuando ya llegan hasta los capilares, ¿sí? Eso es ahí cuando forman las vellosidades de anclaje y entra en contacto con la circulación materna, ¿sí? Cuando ya se produce el proceso de maduración de las vellosidades, cuando se forman totalmente las vellosidades, ¿sí? Entonces, este proceso es el que convierte a los vasos uterinos de alta resistencia, que eran ¿cómo se llamaban los vasos que había muchos, que se producían muchos durante la fase secretora del endometrio? ¿Cómo se llamaban esos vasos? ¿Se acuerdan? Los capilares que... Las arterias espiraladas. Eso, las arterias espiraladas, había muchas, porque necesitaban mucha irrigación, porque en caso de que haya una implantación, son las que van a generar el contacto para que este avance de las células del trofoblasto, digamos, del citotrofoblasto, lleguen a producir la
unión hasta esa porción de los vasos que van a ser las que lleguen a formar las vellosidades de anclaje, ¿sí? Y esos vasos al principio eran de alta resistencia, es decir, generaron mucha resistencia para el retorno de sangre hacia la madre, ¿sí? Y tenían baja capacidad de flujo. Y ahora cuando ya hay una implantación, cuando ya se produjo una implantación, es como que se une a esas células del citotrofoblasto, ¿sí? Está ese contacto, entonces cambian el tipo de función que van a tener esos vasos y van a pasar a ser de baja resistencia y de alta capacidad, es decir, que va a haber mucho más flujo, va a permitir que llegue mucha más sangre, intercambio mucha más sangre entre la sangre que viene por esos capilares, por esas venas, por esas arterias de la madre, que lleguen en gran cantidad para que se irrigue así el embrión, ¿sí? Eso va a ser muy esencial y muy necesario para facilitar o favorecer el crecimiento del feto y también de la placenta, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? Todo esto ya lo habrán visto bien en histología. Bien, ahora vamos a pasar a, una vez que ya se formaron estas vellosidades, acuérdense que de un lado la placenta es donde tiene todo ese anclaje que va a estar hacia el lado interno, digamos. ¿Cómo les explico? Si ustedes se imaginan que este es el útero, ¿sí? Una pera invertida, hacia el fondo es hacia el lugar en el que van a estar todas esas conexiones, y más hacia abajo es donde va a estar el corión liso, digamos, donde no va a haber vellosidades, ¿sí? La parte esa del fondo, digamos, es donde va a haber todas las vellosidades que se forman, y esas se van a ir abriendo así como ramas de un árbol, ¿sí? Se van a ir ramificando, y esa porción es la que se va a llamar corión frondoso, ¿sí? Y una vez que se forma ese órgano nuevo que se forma solamente durante el embarazo, que es la placenta, pasa a tener funciones que son muy importantes para mantener el embarazo y para facilitar el desarrollo y el crecimiento del embrión, ¿sí? Que eso es lo que nosotros vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. Podemos enumerar las funciones de la placenta de la siguiente manera: mantener el embrión viable, digamos, ¿sí? En un lugar vital, digamos, en un lugar óptimo para su crecimiento y desarrollo, transporte de oxígeno y de otros nutrientes hacia el feto, eliminación de los desechos que produce el feto, ¿sí? Que salen a través de la circulación materna, ¿sí? También va a tener la placenta una función inmunológica y también una función endocrina. En la función inmunológica vamos a ver que le va a brindar protección inmunológica contra diferentes sustancias, contra diferentes microorganismos y también contra el propio sistema inmunológico de la madre, que va a considerar que al tener un organismo que tiene una constitución genética diferente, puede haber una reacción en caso de que se pongan en contacto directo las células del feto con las células sanguíneas de la madre, puede haber una reacción. Por lo tanto, este órgano, la placenta, tiene una especificación inmunológica muy detallada que hace que no se generen de por sí reacciones inmunes que harían que se expulse o que se pierda el feto y no se llegue a término el embarazo. Y la función endocrina, vamos a ver cómo la placenta durante este embarazo tiene funciones que van a ser no solo para mantener el propio embarazo, sino también para facilitar y favorecer la nutrición y el aporte de nutrientes y el crecimiento y el desarrollo del feto, ¿sí? Vamos entonces con el transporte de oxígeno y los nutrientes. El intercambio de las sustancias va a ocurrir por distintos procesos, ¿sí? Ustedes los vieron en biología, todos estos procesos, o en biofísica. El agua, por ejemplo, ¿sí? Acuérdense que pasa de un lado al otro, y otras sustancias que van a ser aquellas que sean muy pequeñas o que no tengan carga, van a poder pasar por difusión simple, es decir, van a pasar directamente, ¿sí? También las sustancias, ¿qué otras sustancias pasan las membranas de manera simple, por ejemplo?
Si pensamos en que la membrana es una bicapa lipídica, ¿qué tipo de sustancias van a pasar por difusión simple? Que pasan directamente de un lado al otro. Oxígeno y dióxido de carbono. Sí, oxígeno, dióxido de carbono. Los lípidos, por ejemplo, su afinidad con la bicapa. Bien, exactamente. Sustancias pequeñas, ¿sí? Exactamente. Y los lípidos, como dijeron ustedes, y los gases. Pero otras sustancias no pueden hacerlo, aunque sean pequeñas, porque están cargadas, ¿sí? Y otras porque son muy grandes, ¿sí? Entonces van a poder atravesar las membranas y pasar de un lado al otro por difusión facilitada, ¿sí? Es decir, que va a haber una proteína, una o dos o tres o distintas proteínas en la membrana que van a permitir el pasaje de distintas sustancias de un lado al otro de la membrana, ¿sí? Dice intercambio y no dice que entra o que sale, ¿sí? Porque así el proceso va a ser para tomar nutrientes o para expulsar desechos. Para cualquiera de los dos los procesos son los mismos, ¿sí? Otros, como algunos iones, aminoácidos, la glucosa, ¿sí? Van a necesitar transportadores activos, es decir, proteínas en la membrana que para poder hacer pasar esa sustancia de un lado al otro de la célula necesitan el gasto de energía, necesitan usar ATP, ¿no? Entonces, eso es transporte activo. Y otras lo hacen por endocitosis y exocitosis, que ahí sí sería endocitosis, cuando desde afuera se hace que ingrese una sustancia y se hace ese proceso de endocitosis, sería que se engloba, ¿sí? Con un poquito de membrana, porque hay receptores, ¿no? Se engloba con un poquito de membrana una sustancia, se la mete, como que se la come y se la mete adentro de la célula y se libera en el interior. Y todos los restos de membrana, junto con sus receptores, vuelven a la membrana nuevamente. Y exocitosis es el mismo proceso, pero hacia afuera. ¿Se entiende? Ese tampoco tiene gasto de energía. La difusión facilitada, ¿se acuerdan que era cuando había un transportador activo que al hacer este gasto de energía para pasar una sustancia a través de la membrana, había otra sustancia que usaba junto con esa energía, ¿sí? Que se generaba acá, este gasto de energía, usaba esta otra proteína o esta otra sustancia para transportarse, ¿sí? Por eso es facilitada. Y la simple no gasta energía, ¿sí? Vamos ahora a ver todos los tipos de sustancias que se van a ir, que se van a mover de un lado al otro. El agua, que dijimos que pasa hacia ambos sentidos, y el proceso se llama ósmosis, ¿sí? El proceso por el cual se mueve el agua de un lado al otro, ¿sí? Se llama ósmosis. Los iones, ¿sí? van a tener que gastar energía para transportarse de un lado al otro de las membranas, y acá aparecen las bombas, ¿se acuerdan? Esas bombas sodio de potasio ATPasa, clorobicarbonato, pues sodio aminoácido. Hay muchas bombas que permiten el transporte de un lado al otro de la membrana con gasto de energía. Los gases, por ser tan pequeños y solubles, van a pasar de un lado al otro por gradiente de presiones, ¿sí? Parciales, no de concentraciones, porque los gases no se expresan en concentraciones, sino que se expresan en presión, ¿sí? Según la presión de oxígeno que hay de un lado o la presión de oxígeno que hay del otro, se va a mover de un lado hacia el otro. Lo mismo el dióxido de carbono y otras sustancias tóxicas también, ¿sí? Y acá juega un papel importante la hemoglobina fetal. La hemoglobina, ustedes saben que es la proteína que está dentro de los glóbulos rojos, encargada de unir el oxígeno y llevarlo hacia todos los tejidos, repartirlo, ¿sí? Enviarlo en los tejidos, liberar el oxígeno, unir en los tejidos el dióxido de carbono y llevarlo al pulmón y liberarlo para que salga por el pulmón como desecho. En el feto, en el embrión, hay un tipo de hemoglobina distinta, en el feto hay otro tipo de hemoglobina diferente, y cuando nacemos hay un cambio de hemoglobina, y eso se debe a que las presiones de oxígeno en las que tienen que funcionar los glóbulos rojos durante todo el embarazo y después al nacer son muy distintas, ¿sí? La presión de oxígeno que nosotros respiramos acá afuera, ¿sí? Y que el bebé va a respirar al nacer, no es la misma de la presión de oxígeno
Ni siquiera el funcionamiento es el mismo, porque el pulmón va a estar lleno de líquido, el pulmoncito fetal va a estar lleno de líquido, así que no tiene la misma presión de oxígeno que el pulmón al salir al exterior. Y entonces la hemoglobina, y mucho menos en la etapa embrionaria donde todavía no se forma el pulmón. Entonces la hemoglobina, que va a estar formada por distintas cadenas, esa va a ir modificándose a lo largo de los distintos estadios del proceso del embarazo, incluso cuando nacemos, para facilitar el transporte de oxígeno, para asegurar que el transporte de oxígeno a los tejidos del embrión, a los tejidos del feto y cuando nacemos a los tejidos del bebé, sea óptimo, ¿sí? Va a tener distinta capacidad de unión de oxígeno, ¿sí? Y distinta capacidad de ceder ese oxígeno a los tejidos para asegurar que aún en bajas cantidades de oxígeno, ¿sí? pueda tomar oxígeno y en altas concentraciones de oxígeno igual pueda liberar el oxígeno a los tejidos, ¿sí? Porque esas son las condiciones en las que se encuentra el bebé o el feto o el embrión, ¿sí? Entonces acá juega un papel muy importante esa proteína que es la hemoglobina fetal. Después tenemos otros nutrientes esenciales para el desarrollo, el crecimiento y el mantenimiento del feto, ¿sí? Que van a ser la glucosa, por ejemplo, que es una sustancia bastante grande, un hidrato de carbono bastante grande, y por eso necesita un transportador específico. Y este transportador específico es muy importante, ¿sí? Que sepan que hay un transportador específico porque va a permitir que pase continuamente glucosa al feto, aunque la mamá esté en ayuno, ¿sí? Y eso va a ser regulado por distintos tipos hormonales, ¿sí? Va a haber hormonas que van a asegurar que esos transportadores tomen, aunque haya muy poca glucosa en la sangre de la mamá, tomen esa glucosa y la transporten hacia el feto, ¿sí? Hasta acá se va entendiendo. Lo mismo pasa con los aminoácidos, ¿sí? Que van a pasar por difusión facilitada, ¿sí? Van a pasar por un cotransportador con algunos iones, ¿sí? Y los lípidos, como ustedes dijeron hoy, debido a su liposolubilidad, van a atravesar por difusión simple tranquilamente por la membrana, ¿sí? Van a atravesar las membranas. ¿Y qué importancia tienen los lípidos en este punto? De que pasen solos, por ejemplo, de que ¿quiénes nos interesan acá? ¿Algunas hormonas, se acuerdan? ¿Sí? Para la esteroidogénesis. Exactamente, para la esteroidogénesis, que ahora va a estar a cargo también de la placenta, no solo de los ovarios, sino también va a haber una gran función esteroidogénica en la placenta, va a ser importante también que se asegure la llegada de muchos lípidos, ¿sí? Por la circulación, que lleguen muchos lípidos y pasen que atraviesen la placenta y lleguen al feto, ¿sí? Y también así se van a mover las sustancias de desechos, como el dióxido de carbono, la urea, la creatinina, ácido úrico y muchas otras sustancias que el feto va en su metabolismo va generando y se van a ir eliminando a través de esta circulación, ¿sí? Acá tenemos que hacer, cuando hablamos de sustancias acá que hablamos de sustancias de desecho, tenemos que hacer una consideración. Este dibujito acá es la placenta, ¿no? Y fíjense que tiene, que hay muchas sustancias que son nocivas, es decir, que son tóxicas, que le hacen mal, no solo a la madre, ¿sí? que consume esas sustancias tóxicas, sino también al embrión, al feto y al bebé durante todo el embarazo. ¿Por qué? Porque esa placenta genera una barrera que se llama barrera hematoplacentaria, pero no es una barrera que tenga la selectividad suficiente para decir esta sustancia no pasa porque es tóxica para el bebé y esta sustancia sí pasa. El alcohol, por ejemplo, el alcohol la atraviesa simple y sencillamente por difusión simple, ¿sí? Y llega al feto o al embrión o al bebé, ¿sí? Y genera daño a nivel de los tejidos, incluso a nivel del desarrollo. Lo mismo pasa con el tabaco y lo mismo pasa con muchas drogas. Drogas que pueden ser drogas de abuso como cocaína, marihuana, cualquier otra droga,
¿sí?, de abuso, pero también están incluidos muchos fármacos, ¿sí?, que deben ser muchas veces tratamientos, por ejemplo, para distintos trastornos neurológicos, ¿sí?, que la madre o que la mujer gestante tiene antes ya de tener el embarazo. Entonces está en un tratamiento con un determinado fármaco. ¿Pero qué pasa? O con un determinado antibiótico, por ejemplo. Entonces, cuando sabe que está embarazada, esos muchas veces se tienen que cambiar o modificar, ¿sí?, esos medicamentos, esos tratamientos, porque de pasar al feto o al embrión pueden alterar o producir efectos teratogénicos, se dice, cuando afectan el desarrollo de los distintos órganos del bebé, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta, por eso es muy importante acá la prevención primaria y la consejería con las embarazadas, ¿sí? Explicarles que no es un momento en el que puedan seguir tomando alcohol, ni siquiera una copita como hacen una copita los fines de semana. Esa copita para el cuerpo entero de la mamá no le va a hacer un efecto tóxico, digamos, no va a tener los efectos del consumo masivo de alcohol, pero para el bebé, que es un cuerpito muy chiquitito, todavía dentro del embarazo, esas concentraciones ya pueden ser suficientes para producir un daño, ¿sí?, importante, ¿sí? Ahora vamos con la función. ¿Hasta acá estas funciones se entendieron? ¿De los transportes y eso? Sí, Sí, profe. Sí. Sí, profe. sí, sí. Genial. Cualquier cosita me paran, ¿eh? Ahora seguimos con la función inmunológica, ¿sí? Que también acá es importante hacer mucho hincapié desde la consejería con la mujer gestante, porque se va a tener que poner, por ejemplo, todas las vacunas que son necesarias durante el embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que proteger a el desarrollo óptimo y evitar infecciones que se transmitan o que ocurran durante el embarazo, ¿sí? Pero la placenta en sí misma tiene funciones específicas en cuanto a la inmunología, ¿sí? Esta barrera hematoplacentaria no va a tener el mismo sistema inmunitario que el resto del cuerpo de la mamá, sino que tiene un sistema inmunitario específico, ¿sí?, particular, para evitar que haya ese rechazo de un cuerpo extraño que va a estar ahí ahora con una constitución genética diferente, ¿sí?, y que se evite que lo expulse o que genere una reacción inflamatoria o una reacción de rechazo. Entonces, para eso, en el trofoblasto hay una especificación diferente de sustancias que se exponen en la célula, en las membranas de la célula, que se llaman HLA, que eso es el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí?, que es lo que se reconoce o es lo que le sirve a las células del cuerpo. Es como una etiqueta que hace que el cuerpo, que las células del sistema inmune sepan que son propias del cuerpo de esa persona, por así decirlo. Esta parte del trofoblasto tiene una etiqueta, que es el HLA, diferente, ¿sí?, que es secretor, es decir, que se secreta en esa zona, que se libera y que hay bastante suelta, digamos, esta molécula, que le permite evitar que las células de la madre, ¿sí?, las células inmunológicas de la madre, lo reconozcan como algo ajeno, y evita que se genere una reacción inmunológica, ¿sí? Además tiene linfocitos natural killer y macrófagos, ¿sí? Esos linfocitos son comunes, como los que hay en cualquier parte del cuerpo de la madre, y estos lo que van a tratar es de combatir alguna infección o la llegada de algún microorganismo que pueda llegar. Hay antígenos también en el sincitio trofoblasto, ¿sí?, que se llaman antígeno trofoblástico, de reacción cruzada trofoblasto-linfocito, que generan mimetismo molecular y evitan que se reconozcan como ajenos, ¿sí?, y generan un ambiente como que se acepte que esa función inmunológica con todos estos distintos antígenos que se crean en la placenta hacen que el cuerpo
de la madre no genere esa reacción, ¿sí? Que como que no se dé cuenta de que es extraño el cuerpo que está dentro de la placenta, ¿sí? Entonces evita que sea reconocido como algo extraño, ¿sí? Por eso hay todo un conjunto de antígenos que se expresan, que se reconocen por reacción cruzada, ¿sí? Como si fueran propios. Y después, en cuanto a los anticuerpos que se generan, hay distintos tipos de anticuerpos, pero el más importante va a ser la inmunoglobulina de tipo G, que son las más pequeñas, ¿sí? Y estas son las que pueden pasar, atravesar la membrana, atravesar la barrera hematoplacentaria y llegar hasta el embrión, hasta el feto, ¿sí? O hasta el bebé. Y estas son importantes, ¿por qué? Porque van a ser las que nos van a permitir que nosotros, mediante una vacunación, ¿sí? Se genere una inmunidad pasiva, ¿sí? Porque nosotros le estamos dando o la estamos exponiendo a la mamá ante un microorganismo para que el cuerpo de la madre, el sistema inmunológico, genere los propios anticuerpos, ¿sí? Y esos anticuerpos, a través del que pasan, atraviesan la membrana placentaria, llegan al feto y lo protegen, ¿sí? Eso entonces va a ser muy importante como aspecto a tener en cuenta cuando hagamos las consejerías con las embarazadas, por ejemplo, de que les tenemos que pedir el carnet de vacunación porque sabemos que es muy importante tener todas las vacunas, ¿sí? Porque si no va a estar desprotegido ante cualquier infección el feto o el embrión, ¿sí? Acá es muy importante tener en cuenta que las infecciones en los fetos, en los embriones y durante el embarazo ocurren y se llaman infecciones verticales, ¿sí? Infecciones de transmisión vertical porque pasan de la madre al feto a través de la placenta, ¿sí? Y esas son muchas, son diversas, son de distintos tipos, pueden ser bacterianas, virales, ¿sí? Parasitarias. Y son muy complicadas en cuanto a lo que le pueden producir al feto. Y generalmente es más probable, ¿sí? Que ocurra la transmisión cuando ya la placenta se va adelgazando hacia los últimos meses del embarazo, porque es más fácil que la atraviesen y que lleguen hasta el bebé, pero porque al principio es más difícil que esos microorganismos la atraviesen en la placenta, pero es más dañino, digamos, es peor, la infección es más grave, ¿sí? Si ocurre al inicio del embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más probable que ocurra la transmisión al final del embarazo, pero es peor la consecuencia si ocurre al principio del embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al principio del embarazo se están formando, acuérdense, está la organogénesis, se están formando todos los órganos del bebé, entonces si ahí se producen, por ejemplo, la rubéola, si ahí ocurre una transmisión de Chagas o de una toxoplasmosis, lo que fuera, es más complicado, ¿sí? Porque al inicio del embarazo es cuando ocurre la formación de todos los órganos. Entonces es más grave si se infecta durante los primeros meses de embarazo que al final del embarazo, ¿sí? Que va a tener consecuencias, pero no van a ser tan graves. Y es más fácil que atraviesen los microorganismos en la placenta hacia los últimos meses del embarazo, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió? Genial. Pasamos ahora a la parte de la placenta y las hormonas, ¿sí? Bien. Ahí está. La placenta, como órgano endocrino, va a tener la producción de los dos tipos de hormonas principales, que van a ser las esteroides. Dentro de estas van a estar principalmente la producción de progesterona y de estrógenos, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que iba a haber una esteroidogénesis? Y esto va a ocurrir en el sincitio trofoblasto, ¿sí? Van a aumentar durante el embarazo los estrógenos, va a haber un tipo específico de estrógeno que es el que va a predominar durante el embarazo, ahora vamos a ver, y va a depender de los precursores, tanto de origen materna
como el intercambio con precursores de origen fetal. Y la placenta es como que va a agarrar algunas sustancias que vengan de la madre, otras que vengan del feto, y en conjunto va a terminar de producir muchos estrógenos y progesterona. ¿Sí? También va a estar la producción de hormonas proteicas o polipeptídicas, ¿sí? Como la gonadotrofina, fíjense, gonadotrofina coriónica humana, lactógeno placentario humano. Sí, esta también ahora después vamos a ver cómo se la llama, ¿sí? Somatomamotrofina coriónica humana se la llama a esta en algunos libros, ¿sí? Ahí no sé qué hice. Ahí está. También va a haber una hormona de crecimiento coriónica humana, ¿sí? O placentaria humana. Después está la corticotrofina coriónica humana, que va a actuar como la ACTH, ¿sí? Pero coriónica porque la produce la placenta y es humana, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo las más importantes. Bien, la progesterona, que esto es lo que ya veníamos hablando desde siempre. La síntesis va a depender, como siempre, ¿de qué? Del colesterol que proviene de las lipoproteínas que viajan en la sangre de la madre, ¿no es cierto? Van a ser captadas esas lipoproteínas de baja y muy baja densidad por los receptores que estén en el sitio trofoblasto, ¿sí? El 90% de la progesterona durante el embarazo lo va a secretar el compartimento materno, ¿sí? Directamente de la placenta. ¿Y las funciones cuáles van a ser de esa progesterona? La preparación del útero para la implantación y el mantenimiento del embarazo, ¿sí? Lo mismo que era la progesterona que cuando hablábamos en el ciclo, ¿se acuerdan? En el ciclo ovárico se producía progesterona durante la segunda mitad del ciclo para favorecer, preparar el endometrio, el útero, para que favorezca la implantación y el mantenimiento del embarazo, ¿sí? Va a hacer un sustrato de la síntesis fetal de gluco y mineralocorticoides suprarrenales fetales, ¿sí? Esa progesterona que se produce le va a servir a las suprarrenales del feto, ¿sí? Imagínense, a las suprarrenalitas chiquititas del feto, para la síntesis de sus propios glucocorticoides y mineralocorticoides, ¿sí? Y ustedes, si van pensando, acá aparece donde va a estar la relación con otras hormonas que vimos recién, ¿sí? Y también para el mantenimiento del miometrio en reposo, y esto es importante. ¿Por qué? Porque es una función que se tiene que mantener durante todo el embarazo, excepto hacia el final del embarazo, cuando ya se prepara para el momento del parto, ¿sí? Donde ahí van a caer las concentraciones de progesterona y va a empezar a aparecer la oxitocina y otras que generen ahora sí contracciones, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si tenemos poca progesterona durante el embarazo, el útero va a tratar de expulsar eso que tiene, ¿sí? Dentro, y va a comenzar a tener espasmos o contracciones no rítmicas que generen sangrados o dolores o contracciones, que es como que cuando el músculo se les queda contraído, que están corriendo mucho y se les contraen los músculos de la pierna, bueno, así pero en la panza, se imaginan. Bueno, ¿qué pasa? Esta función se ve disminuida, ¿sí? O la progesterona lo que hace es evita que el útero genere esas contracciones, ¿sí? Lo mantiene en reposo. Incluso muchas mujeres que tienen algunas contracciones al principio del embarazo o que tienen pérdidas, se les da como forma de tratamiento el reposo, y con el reposo se les da en forma de pastillas, ¿sí? Una concentración determinada de progesterona, ¿sí? Para facilitar ese útero en reposo, que se mantenga en reposo, el miometrio, ¿sí? Entonces dijimos que la fuente principal iba a ser al principio del embarazo el cuerpo lúteo, ¿se acuerdan? Era el principal que producía la progesterona, hasta las 6 o 7 semanas de embarazo, ¿sí? Son 1 mes y medio, 2 meses, ¿sí? Hasta el segundo mes de embarazo, por lo menos, el que más progesterona produce va a ser el cuerpo lúteo. Y luego ya lo va a tomar al control la placenta, ¿sí? Y ahora vamos a la producción de estrógenos.
la producción de estrógeno es un poquito más complicada, porque acá es donde aparece que van a producirse en conjunto. De este lado están los órganos de la madre, el cuerpo de la madre, ¿sí? Esto va a ser la suprarrenal de la madre y esto va a ser el hígado de la madre. El redondo este es la placenta. Y esto es la suprarrenalita chiquitita del bebé y el hígado fetal, ¿sí? Bien, entonces la esteroidogénesis va a ocurrir entre los 3 compartimentos ahora, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las células de la teca y de la granulosa necesitábamos 2 tipos celulares y necesitábamos distintas hormonas que lo estimulen? Esto es algo parecido, ¿sí? Nosotros vamos a tener que el colesterol, ¿sí?, en el cuerpo de la madre que está circulando, cuando llega a las suprarrenales se convierte en pregnenolona, ese precursor que era el mismo que hablábamos la otra vez, ¿sí? En las suprarrenales se sulfata y se forma el sulfato de dihidroepiandrosterona, ¿sí? O también ese mismo colesterol por sangre puede llegar a la placenta, dijimos, ¿sí? Y era captado para producir en la propia placenta pregnenolona. O la propia pregnenolona de la mamá, de la suprarrenal, viajar y entrar a la placenta como pregnenolona, ¿sí? A la placenta lo que le importa es que le llegue pregnenolona, ¿sí? O los precursores, ¿sí? Que esa pregnenolona le va a servir para convertirla en progesterona, ¿sí? El primer paso va a ser la conversión de progesterona directamente. ¿Se acuerdan que dijimos? La placenta directamente puede producir progesterona. Le llega el colesterol o le llega la progesterona de la madre y la convierte la pregnenolona de la madre y la convierte directamente en progesterona. Un poco de esa progesterona va a ir hacia el feto, pero la mayor cantidad va a volver hacia el cuerpo de la madre, ¿sí? Hasta ahí es la producción de progesterona. Ahora, si seguimos con esta pregnenolona, que era el precursor que podía venir o se podía formar en la placenta, va a salir de la placenta para el feto, va a pasar, ¿sí? Y en la suprarrenal del feto se va a producir otra vez el sulfato de pregnenolona, ¿sí? Se va a sulfatar y se va a producir el sulfato de pregnenolona. Este también puede pasar a sulfato de dihidroepiandrosterona, tanto en la suprarrenal de la madre o en la suprarrenal del feto, ¿sí? Ese es un precursor que el feto ya en sí mismo lo puede ocupar, incluso puede pasar al hígado puede una parte pasar al hígado fetal, ¿sí? Para que salga la porción de sulfato y se convierta por modificación en 16-alfa hidroxidihidroepiandrosterona, que sale cuando se le saca el sulfato, se convierte por varios procesos en estriol, ¿sí? Es este E3 que dice acá, estriol, ¿sí? Ese estriol va a ser el estrógeno que más vamos a encontrar en la producción hormonal de la mujer durante el embarazo, ¿sí? Y fíjense que dio toda la vuelta, ¿sí? Hasta que el último paso lo da en el hígado, del feto, y luego por varios procesos llega a convertirse en estriol. Y así en la placenta ocurre esa conversión. Y ese estriol va a ser el que va a poder salir hacia la circulación materna, ¿sí? Otra opción, otra vía, en realidad no es que elige, sino que pasa todo, pero en menor medida, ¿sí? Es que ese sulfato de dihidroepiandrosterona que se producía en la suprarrenal del feto, ¿sí? Una pequeña cantidad volvía hacia la placenta, ¿sí? Al igual que una pequeña cantidad de ese sulfato de dihidroepiandrosterona de la suprarrenal de la madre llegaba hacia la placenta. Toda la dihidroepiandrosterona sulfato que llega a la placenta, se le saca el sulfato, la placenta se lo saca y deja la hormona sola, que por otros cuantos procesos sí, se aromatiza y se pasan varias reorganizaciones de la molécula y se convierte
todo esto ocurre en la placenta y se convierte pasando por un lado, por un proceso a estradiol, que es el estradiol común que conocemos nosotros, ¿sí? El estradiol, que es este E2, ¿sí? Y ese vuelve a la madre y por otro proceso pasa a estrona, que es este que se llama E1, y ese vuelve, en una pequeña cantidad se produce y vuelve hacia el feto, ¿sí? Entonces tenemos la producción de tres tipos de estrógenos, ¿sí? Y que la producción ocurre entre los tres compartimentos, el materno, la placenta y la suprarrenal fetal, ¿sí? ¿Se entendió esto más o menos? Sí. Sí, profe. Genial. Vamos entonces a ver qué funciones van a cumplir estos estrógenos, ¿sí? Una vez que se producen en esta unidad materno-feto-placentaria. Van a facilitar la captación mediada por los receptores de LH, ¿sí? Para que continúe cada vez más la producción de las hormonas esteroideas en la placenta, ¿sí? Van a aumentar el flujo sanguíneo uteroplacentario. Acuérdense que cada vez vamos a necesitar que se favorezca la llegada de mayor cantidad de sangre a la placenta y que eso aporte mayor cantidad de sangre hacia el feto, ¿sí? También esto está en relación porque dice, aumenta la síntesis endometrial de prostaglandinas. Las prostaglandinas son unas sustancias que tienen distintos tipos de efectos y muchos de esos efectos son vasoactivos, ¿sí? Que van a producir vasodilatación, vasoconstricción, favorecen la coagulación o no, la impiden, ¿sí? Entonces van a aumentar la síntesis endometrial de prostaglandinas. Esos estrógenos van a facilitar o a favorecer la preparación de las mamas para la lactancia, ¿sí? Van a desarrollar, ¿sí? Van a facilitar el desarrollo de las glándulas mamarias, ¿sí? Pero no la producción de leche, ¿sí? Para eso necesitamos otras hormonas, ¿sí? Los embarazos sin altos niveles de estrógenos, ¿sí? Pueden llegar a término igual, pero se necesitan siempre altos niveles de estrógenos para favorecer el óptimo desarrollo del embarazo, ¿sí? Y ahora vamos a la gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? Que es la que estábamos hablando hoy, que era la que venía a reemplazar la acción de la LH. ¿Sí? Ya todo esto lo dijimos, lo repasamos, nomás es una glucoproteína formada por dos cadenas o dos unidades, la alfa que se compartía con varias otras hormonas y la beta que tenía un 85% de similitud con la LH, por lo cual la hace muy similar. Incluso usan el mismo receptor. Llega a su máxima producción, ¿sí? Entre las semanas 10 y 12 del embarazo. Luego comienza a disminuir lentamente hasta la semana 20, pero sigue elevada durante todo el embarazo, ¿sí? Y la HCG se puede encontrar en otros tejidos también. Por eso vamos a verla después el año que viene, que se la usa también como marcador tumoral de algunos cánceres, ¿sí? Como por ejemplo el cáncer testicular. La aparición en hombres, por ejemplo, si aparece en sangre altos niveles de esta hormona, cuando se sospecha que el hombre tiene un cáncer de testículo, se lo usa a la detección en sangre de esta hormona, se la usa como marcador de ese tipo de cáncer, ¿sí? La aparición y los altos niveles. También cuando hay un embarazo y hay una pérdida de ese embarazo, se determina para ver si continúa habiendo restos de tejido productor de esta hormona o no. Entonces, esta va a ser la hormona que vamos a usar para la detección del embarazo, ¿sí? Se la puede determinar, a ver si no, se la puede determinar tanto en orina como en sangre de mujeres embarazadas, ¿sí? Primero aumenta, por supuesto, en sangre, ¿sí? Y luego comienza a eliminarse por orina, por lo cual se puede detectar también en orina, ¿sí? Si la mujer
si la mujer está recién embarazada y quiere saber si está embarazada o no y se hace un test de orina, si pasaron muy poquitos días, puede darle negativo, pero en sangre puede darle positivo, ¿sí? Por eso es que es importante saber que primero aumenta en sangre y recién luego después va a ir aumentando en orina, va a ir apareciendo en la orina, ¿sí? Y lo otro es que al haber una pérdida, ¿sí? Esta se deja de producir porque no hay más implantación, no hay más producción a partir del sincitio trofoblasto, por lo cual va a volver a dar negativo el test de embarazo, ¿sí? Y si da positivo, muchas veces hay que hacer una intervención para terminar de eliminar los restos de la placenta implantada que hayan quedado, porque si quedan, pueden producir una infección, ¿sí? ¿A partir de qué momento va a aparecer en sangre? Ustedes piensen a partir de qué semana se forma la placenta. ¿A partir de qué semana del embarazo dijimos que comenzaba la producción, que se producía la placenta? ¿De 5 a 7 semanas? Antes, si nosotros venimos acá arriba, antes. La implantación. Claro, cuando ocurre la implantación, ¿sí? Lo que se mantiene durante 5, 6, 7 semanas es el cuerpo lúteo, pero ya hay producción de HCG, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos la implantación al día 7, o sea que a las 2 semanas de producida la fecundación, ya vamos a empezar a tener producción que va a ser mínima al principio de gonadotrofina coriónica humana, a la segunda semana. En sangre vamos a poder encontrar a partir de la tercera, cuarta semana, ¿sí? Y la diferencia entre sangre y orina son muy poquitos días, ¿sí? Porque comienza a aumentar cada vez más la producción, ¿sí? Y usted piensen, ¿cuándo la mujer se va a dar cuenta de que está embarazada? Si la ovulación es al día 14 de un ciclo normal, ¿sí? Para que la mujer llegue al siguiente ciclo y se dé cuenta de que tiene un retraso, porque no le vino la menstruación, ¿cuántos días pasaron o cuántas semanas pasaron? Todo es si la chica es regular, ¿no? Y 2 semanas. 14. Claro, 14 días, 2 semanas, ¿sí? Porque ovuló y recién ahí, una vez que ovula, se puede producir la fecundación. Antes no. Entonces, ovuló al día 14, teóricamente, ¿no? Se produce la ovulación al día 14. Para que la chica se dé cuenta que está embarazada, tiene que esperar que le venga la siguiente menstruación, el ciclo se inicia nuevamente. Pero ¿qué pasa? Pasaron las 2 semanas y el ciclo no inició. Ese día no se va a hacer un test de embarazo ni a la farmacia, ni al laboratorio, ni al hospital, porque es el primer día de retraso. Y como por lo general todas las mujeres tienen distintos ritmos, no son todas bien regulares, que el día 14 se ovula y el día 28 te viene la menstruación, el día 1 comienza el ciclo. O sea, siempre se espera 1, 2, 3 días, y bueno, ya cuando pasan varios días de retraso, fíjense, si nos damos cuenta ya pasa una semana más, y capaz pasó unas semanas más y ya tenemos 3 semanas desde la fecundación hasta que la chica se va a hacer un test de embarazo, ¿sí? Si ya pasaron 3 semanas, ya se produjo la implantación, y sí, ya se produjo la implantación. Entonces, lo más probable es que ya podamos detectar en sangre la presencia de la hormona HCG, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. Y las funciones, como veníamos diciendo, va a ser las mismas o muy similares a las funciones de la LH. Por un lado, al principio van a seguir manteniendo activo el cuerpo lúteo, ¿sí? Facilitan la diferenciación, sobre todo en fetos masculinos, ¿sí? De los genitales masculinos por la estimulación a través del receptor de la LH para que se produzcan, cuando aparecen las células de Leydig, se produzca la diferenciación de los conductos de Wolf, que van a ser los que van a dar toda la parte tubular de los fetos masculinos, digamos, de
toda la formación de los genitales masculinos, incluso van a hacer que se secreten pequeñas cantidades de testosterona, ¿sí? Que terminen, al convertirse en dihidrotestosterona, terminen la formación de los genitales masculinos, ¿sí? Y también le estimula en forma parácrina, es decir, en su entorno, a sus células contiguas, estimula la diferenciación de citotrofoblasto a sincitiotrofoblasto, ¿sí? Esos dos tipos celulares que hablábamos hoy al principio, ¿se acuerdan? Bien, los valores de referencia más que nada se expresa como negativo y positivo de manera cualitativa. Eso es cuando yo quiero saber si está embarazada o no la paciente. Pero cuando ya la vamos a determinar para usarla como marcador de distintas enfermedades o de cáncer o de pérdida de un embarazo o de embarazos múltiples o de mola, que es un tipo de patología de la placenta. Entonces ahí lo que se hace no es positivo o negativo, sino lo que se hace es se mide la concentración en sangre de esa hormona, ¿sí? Y estos valores que ven acá, ¿sí? Son en un embarazo normal. En un embarazo gemelar los valores se van a ir duplicando, ¿sí? En cada semana, ¿sí? Y cuando sean molas o distintos tipos de cáncer, los valores sobrepasan este valor que es el máximo durante un embarazo. ¿Sí? Se vuelan los valores cuando es una patología como un cáncer. Bueno, y acá está cómo va variando la roja, es la gonadotrofina coriónica humana, y cómo es la variación durante todo el embarazo. Fíjense que acá marca como que a la semana número 4 comienza a aparecer en sangre. ¿Sí? Aparece, ya sabemos, un poquito antes, a partir de la tercera o cuarta semana, y hace un pico muy brusco en los primeros meses para facilitar la primer parte del embarazo, ¿sí? Que no haya pérdidas, que la placenta se implante de manera adecuada, que tenga mucha producción hormonal, todo lo que ya estuvimos diciendo, ¿sí? Que se mantenga el cuerpo lúteo, etc. Y luego comienza lentamente a disminuir y se mantiene algo elevada hasta el final del embarazo, que sería el parto, ¿sí? Y acá tenemos en negro la progesterona y en azul, ¿sí? Fíjense que acá aparece la ovulación, y en azul tenemos los estrógenos. ¿Bien? Muy bien. Otras hormonas que tenemos son el lactógeno placentario humano, ¿sí? Que esta tiene esta proteína de la placenta tiene el 85% de parecida a la hormona del crecimiento, de la hipófisis, y un 13% a la prolactina. En principio se pensó que era muy parecida a la prolactina y que tenía efectos sobre la producción de leche, pero después se vio que no. Por eso al principio se la llamó lactógeno placentario. Pero luego, cuando siguieron los estudios, se encontró que tenía más homología a la GH, a la hormona de crecimiento. Todas estas hormonas siempre son sintetizadas por el sincitiotrofoblasto, por esas células, y se detectan a los 20 o 40 días de gestación, y esto va a ir en aumento, llegando al máximo a la semana 33-34. ¿Sí? La cantidad de esta hormona se va a correlacionar con el peso de la placenta y de la masa del sincitiotrofoblasto, que es la principal función que tiene. ¿Sí? Tiene efectos somatotróficos y lactotróficos, pero débiles. Acuérdense, se llama lactotrófica, pero no tiene efectos principales sobre las células de las glándulas mamarias, sino que tiene sobre el propio desarrollo de la placenta, ¿sí? Regula, por su parecido a la hormona de crecimiento, también regula la producción de IGF-1. ¿Se acuerdan que era el factor de crecimiento tipo insulina de clase 1? ¿Sí? Que siempre interviene en el metabolismo de los nutrientes, ¿sí? A nivel de la circulación materna. Y esta es la que va a favorecer que el feto siempre tenga un aporte continuo de glucosa y de aminoácidos, es decir, que se va a asegurar de que así la mamá tenga poquita cantidad,
se pase mucha glucosa o la glucosa necesaria para mantener las concentraciones de glucosa, que va a ser el principal nutriente, el combustible para la energía del embrión, del feto, ¿sí? Durante todo el embarazo. Y lo mismo los aminoácidos que se van a necesitar para la producción de las proteínas, ¿sí? Y también va a favorecer, va a facilitar que se introduzca mucho aminoácido, ¿sí? Para el músculo, y estimula la producción de proteínas. Fíjense que hace un efecto igual como si fuera una hormona de crecimiento, ¿sí? Y estimula la síntesis de glucógeno. Una vez que se introdujo mucha glucosa, comienza a sintetizar glucógeno para que genere su propia reserva. La otra que se llama la corticotrofina coriónica humana, ¿sí? La otra hormona que produce el sincitio trofoblasto, ¿sí? Es un péptido que es parecido a la ACTH de la adenohipófisis, ¿sí? Y también va a ser estimulada por la CRH del hipotálamo. La CRH es la hormona del hipotálamo que estimula a la adenohipófisis para producir ACTH. También cuando se... Sí. ¿Esa CRH va a venir del hipotálamo materno o del feto? No, esto es materno. ¿Materno? Ok. Claro, lo que pasa es que esta CRH que viene del hipotálamo materno, ¿sí? Yo siempre les digo que esa circula en la circulación portal, hipotálamo, hipofisaria. Las hormonas estas que son las estimuladoras, Sí. ¿se acuerdan? Sí. Claro, y llegaba hasta la adenohipófisis para estimular las distintas células de la adenohipófisis. La CTH, en este caso, o si nosotros hacemos la homología con el eje reproductor, sería la GNRH que estimula a las células de la adenohipófisis para que liberen FSH y LH. Pero una pequeña porción de esta CRH que se pueda filtrar y llegar hasta sangre periférica, estimula también la producción de la corticotrofina coriónica humana. Y esto se hace también muchas veces por medio de inducción, es decir, se estimula externamente con inyección de un homólogo de la CRH para que se genere para que la placenta genere esta CTH placentaria, esta corticotrofina coriónica humana. ¿Sí? Esto genera la elevación del cortisol, ¿sí? Que va a estar relacionada con esta corticotrofina coriónica humana y también con la propia ACTH hipofisaria de la madre, porque la adenohipófisis de la mujer embarazada durante el embarazo sufre una hipertrofia, digamos, una hiperactividad, y todas las hormonas están más activadas, digamos, ¿sí? Entonces, no solo el aumento de esta CRH va a generar un aumento de la producción de corticotrofina coriónica humana, sino que también la propia ACTH hipofisaria de la madre va a estar aumentada, ¿sí? Generando un aumento del cortisol, ¿sí? Y las funciones van a estar relacionadas con el trabajo de parto, es decir, que va a aumentar al final del embarazo, ¿sí? Y hace que el organismo libere más prostaglandinas, que se acuerdan que eran esas moléculas que que participaban que eran vasoactivas, ¿sí? Va a generar o van a participar en todo lo que son las contracciones uterinas hacia el momento del parto, y estimulan también la esteroidogénesis en la suprarrenal fetal, ¿sí? Porque generarían como un efecto como si fuera ACTH. Y ACTH, su lugar de acción normal, en el eje normal, es en las suprarrenales. Entonces esta corticotrofina coriónica humana también tiene un pequeño efecto en la síntesis de hormonas esteroideas de la propia suprarrenal del feto, ¿sí? Como si fuera la ACTH del feto, digamos, pero es la corticotrofina coriónica humana, porque la produce la placenta, ¿sí? Y esta es la hormona de crecimiento placentario, ¿sí? Y es sintetizada también y secretada todas estas son sintetizadas por el sincitio trofoblasto, no sé qué hice. Ahí está. Se detecta a partir de la semana 10 y tiene el máximo hacia el tercer trimestre de embarazo. Imagínense por qué. Porque ahí comienza el crecimiento rápido de lo que es
el cuerpito del bebé, ya están todos los órganos formados, ya están todos los sistemas funcionando, solo que ahora crece, ¿sí? En el tercer trimestre, ahí está la relación con que tiene actividad somatotrópica, es decir, actúa como si fuera una hormona de crecimiento de un adulto, pero durante el embarazo estimula la producción de IGF-1, igual que la HCG común, ¿sí? Y este propio IGF-1 puede incluso inhibir a la hormona de crecimiento placentaria o incluso la hipofisaria, ¿sí? Hace como una pequeña retroalimentación, ¿sí? Esta es inhibida por glucosa, ¿sí? Al igual que las hormonas de crecimiento, y a término, el embarazo a término, el 85% de la hormona de crecimiento materna, ¿sí? Va a ser por la presencia de esta hormona de crecimiento placentaria, ¿sí? Solo el 3% va a provenir de la hormona de crecimiento de la hipófisis, ¿sí? La mayor presencia de esa hormona de crecimiento se va a deber a esta hormona de crecimiento que se produce en la placenta, ¿sí? Pero 48 horas después del parto, la secreción hipofisaria se debería normalizar, ¿sí? Y tomar de vuelta el 100% de la producción de hormona de crecimiento a partir de la adenopófisis común, vuelve el eje a su normalidad, ¿sí? Y ahora vemos los péptidos hipotalámicos, ¿sí? Como el CRH que veíamos recién, ¿sí? También una GNRH va a haber sintetizada por el trofoblasto y la mayor concentración va a aparecer en el primer trimestre para facilitar, acuérdense que la implantación, el mantenimiento de la placenta, la función de la producción de los estrógenos y los progestágenos, ¿sí? Y se relaciona con la masa de citocromoblasto y la concentración de HCG, principalmente. Y la CRH, los niveles aumentan 20 veces durante las últimas 5 semanas, porque se acuerdan que íbamos a necesitar que en las últimas semanas, más cerca del parto, aumente la corticotrofina coriónica humana, ¿sí? Y el miometrio va a tener receptores para esta CRH, por lo tanto el papel va a estar en el inicio y en la promoción del parto, ¿sí? En la estimulación del parto hacia el final del embarazo, ¿sí? De estas hormonas, la que tienen que saber bien es la gonadotropina coriónica humana. Las otras no es necesario que se sepan todas las funciones, en qué semana aumenta, en qué semana disminuye. ¿Sí? Si se les pide la función, las pueden nombrar, o si se les pide nombre las hormonas que producen la placenta, ¿sí? Pero no se les va a pedir que especifiquen cada una de las funciones de las hormonas. Sí, en cambio, se puede hacer hincapié en lo que es la función de la HCG y todas las otras funciones de la placenta, ¿sí? Pero como para que tengan idea de qué ir estudiando, léanlo de los libros y cualquier cosa me consulten, pero profundizar la HCG, el estrógeno, o sea, sí, obviamente la progesterona y los